Taba Networks presenta. Personajes de sórdidos paisajes, considerados socialmente libertinos, porque llevan en sus ojos horizontes y en el alma portan peregrinos, que deambulan por las noches como espectros y se juegan envolados el destino, caminando laberintos de concreto, dando al barrio un sabor así distinto, porque vuelan en palabras fantasiosas y lanzan la razón a lo infinito, porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros, personajes de esquinas y de aceras, que conocen la corbata en el vecino, reconocen en el alba su frontera y la amistad lo guardan entre lo divino, que gobiernan por las noches las tabernas y lo hacen mejor que los ministros, porque sangre lo que corre entre sus venas y en el rostro llevan lo vivido, porque vuelan en palabras fantasiosas y lanzan la razón a lo infinito, porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una buena semana y que la sigan pasando muy bien de aquí en que volvemos a estar en contacto. Están ustedes en el programa de la Orquesta Filosófica, que ya saben que nuestra idea es promover arte, ciencia y reflexión política, y en la edición de un libro hay mucho de eso, si no es que las tres cosas, ¿no? Está con nosotros Marco Antonio Salazar, que es, bueno, viene aquí representando una editorial, que es la editorial Castellanos, que nos va a hablar de algo muy interesante, es cómo hacer un libro. ¿Qué hay detrás de esa historia de un libro, no? Se me figura que es como decir, si viste una película, pues bueno, pues hay que hablar de cómo subieron las cámaras, cómo contactaste a los actores y demás. Para hacer un libro también, detrás de un libro hay una historia. Y además Marco Antonio es lo que le llaman dictaminador, en palabras más comunes, el que decide qué se escribe y qué no se escribe. ¿Estoy equivocado o voy mal, Marco? Por ahí va. Por ahí va la cosa. Ahorita lo explicamos claramente, Bueno, que no es tan así, ¿no? cuéntanos, ¿cómo es más o menos? Cuéntanos. Claro, bueno, en el caso particular de mi trabajo como dictaminador, pues sí, hay un trabajo de lectura, muy fino ver exactamente qué es lo que nos está presentando el autor como obra. Se revisa este libro de principio a fin. No podemos dejar, por ejemplo, hasta el final, sino leer partes, porque precisamente en alguna parte del libro puede aparecer justamente el destello, ¿no? Creativo, el destello donde el autor pone el énfasis y se resuelve la historia que nos está contando el libro, o se presentan ahí precisamente conocimientos que son lo que hace al resto, ¿no? de la obra.
de la temática que pueda ser, ¿no? Puede ser desde una obra literaria hasta un libro de autoayuda, hasta un libro de análisis científico, ¿no? Sobre alguna cuestión, un estudio sociológico, un estudio político, ¿no? Y entonces precisamente hay que revisar toda la edición del libro. En este caso, el dictaminador o lo que se dictamina del libro es precisamente ese conjunto de la obra y se ven sus partes, cómo es que está escrito, qué consistencia tiene la escritura, cómo se va presentando el estilo, porque cada autor tiene un estilo propio de escritura. Es muy importante eso, porque hay que ver incluso cómo el autor y con qué tipo de escritura afronta la historia. Yo pensaba que había, por ejemplo, como 17 tipos de oraciones para escribir un texto. Y resulta que leía Manuel S. Seco y descubrí que había más de 200, ¿no? No, hombre, ya diciendo ya tantas, 17. Sí, una barbaridad de esos estilos de oraciones, más allá de verbo, sujeto y predicado, que es, digamos, lo más sencillo, a donde precisamente debe de escribirse, hasta oraciones muy largas, oraciones muy, muy cortitas, que se llaman anacolutas, que en un texto van esas oraciones pequeñas una tras de otra, y es lo que se prefiere, por ejemplo, cuando se cuenta un chiste, ¿no? Unas oraciones muy, muy cortitas, y entonces aparece de pronto otra oración muy cortita, que es lo que se zafa y se hace, desaparece el estilo o lo que se venía diciendo y aparece otra cosa final, que es lo que le da el toque, por ejemplo, al chiste, ¿no? Y bueno, esas son varios tipos de oraciones, la más común, verbo, sujeto y predicado, ¿no? Que se llama oración continua, ¿no? Porque lleva un orden en esa escritura, y hay autores que mezclan varios tipos, entonces el dictaminador tiene que tener muy claro cómo está escribiendo el autor para revisarlo. Por eso, desde principio a fin, tiene que mirarse lo escrito o lo que se presenta a la editorial. No es tanto que el dictaminador decide esto se presenta, vamos a ir o no vamos a ir, ¿no? Porque precisamente no es el juez. Nos cae, sí, no es tan así, porque entonces el autor nos mata, ¿no? Ya no podría yo venir a contar nada, ¿no? Entonces lo que se hace, el dictaminador debe hacer un proceso de acompañamiento precisamente con el autor, ¿no? Pero no dices, de plano, no tiene vocación. No se puede decir eso, o esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el libro, ya ese libro pasó por el editor. Ah, bueno, es que yo creí que pasaba primero contigo. No. Entiendo, sí. Pasa por el editor, el autor convence al editor que se lo publique y después dile al editor que no. Entonces tiene que ser ese proceso de acompañamiento con el autor, ¿no? Para que la obra tenga un final, tenga una cosa, eso lo tiene que ver sí el dictaminador. Si el final no llega, ¿no? O queda una expectativa, y así queda muy bien, ¿no? Puede terminar así en una cosa, el libro puede estar escrito en eso y queda un suspenso al final, o tiene un final que se adivina al leer el conjunto de la obra, ¿no? Entonces dices, bueno, está muy bien así, aunque no necesariamente tiene que haber un final escrito, ¿no? Puede quedar, como se dice en el lenguaje, puede quedar tácito, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra el trabajo del dictaminador, proponer. Después del trabajo del dictaminador viene aquello otro que conocemos todos, ¿no? Que es un corrector de estilo.
precisamente el dictaminador va señalando qué es lo que debe hacer el corrector de estilo, ¿no? Qué es lo que debe de cuidar, ¿no? Y las correcciones, por supuesto, del corrector de estilo se presentan por separado, no es que le vamos a dejar el texto original al corrector de estilo, que no lo cambie y no sepamos dónde, ¿verdad? Dónde quedó el cambio, sino se presentan por separado, en tal punto entra tal cosa, ¿no? Y así es como se va desarrollando el trabajo del editorial. Precisamente el trabajo del corrector de estilo lleva toda una formación, ¿no? En la lectura, en los tipos de texto, en la presentación de una obra, en cosas también, conocimientos, porque igual como ahora está de moda, nos pueden meter un plagio, ¿no? En la obra. Está sí, de moda. sí, está muy de moda, sobre todo aquí, y entonces ese es el asunto, ¿no? Que debe de haber un conocimiento previo y decir, bueno, esto lo quitó de Charles Dickens o de otro autor, nos lo está presentando aquí o es muy similar a otro texto, y entonces debemos de revisar en qué contexto se puede meter eso, ¿verdad? Porque si no, pues entonces podemos caer en algo muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque de pronto te aparecen, bueno, pero esto ya se había escrito en tal obra, o así es el asunto, ¿no? Donde empezaron esas corrientes de escritura, que las hay muchas, ¿no? Por ejemplo, hay corrientes de escritura, una de ellas que se me viene ahora a la mente es el nadaísmo, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste precisamente en un movimiento que se da en Colombia, ¿no? Donde prácticamente en esos tiempos, de los años 60 hacia los 90, si escribías algo que no estuviera dentro del marco de lo político, ¿no? Y del esquema revolucionario, digamos, si no, ese texto no era marxista o se acercaba allá, pues no tenía ninguna necesidad de publicarse eso, ¿no? Y entonces surge precisamente el movimiento nadaísta, donde no necesariamente las literaturas o lo que se publicaba tenía que ver con algo que entrara dentro de ese marco, ¿no? Parecía que todo tenía que estar con una cuestión política y con una corriente política, o discutir, por ejemplo, tenía que ser sobre las diferencias que había entre las corrientes de tipo político de izquierda y tal, ¿no? Cuando decían ellos, pues podemos publicarlo, hay un libro que se llama Desayunos o algo así, Desayunos de escritura, donde precisamente no necesariamente, y no necesariamente los cuentos que se publican ahí tenían que ver con cuestiones políticas, ni cerraban de una forma, digamos, como era la literatura, ¿no? Que era un cuento que tenía sus partes y se presentaban de esa manera, ¿no? No necesariamente tenían que ser réplicas de lo que escribía Cortázar, ¿no? O la poesía no tenía tampoco que ver, o sea, como Mario Benedetti, que rompe un poco con las estructuras de poesía, ¿no? Y entonces así es. Siempre hay como alguien que te inspira, ¿no? Alguien que sigues. Yo creo que cuando eres más bien novato, eres muy seguidor de un personaje que admiras. Y poco a poco vas obteniendo tu propia personalidad. Si no lo haces, si estás mal, si no llega un momento que tú dices, yo dejo de ser Cortázar, por decir algo por allá, a ser Juanito Pérez, Claro. pero sí se siente. Yo digo que lo importante aquí, la inteligencia, está en ver en quién te inspira primero que nada, ¿no? Sí, sí, claro, parece que así debiera de ser, ¿no? Sí, ¿no? Y sin embargo, hemos visto, esto es para otro Otro programa. sí, para otro programa,
y a lo mejor sin nosotros. Entonces, hay quienes, por supuesto, hay una creatividad, ¿no? Hace muchos años, ya bastantes, cuando se crea una revista que se llamaba Horas Extras, precisamente empieza la revista y alguien publica un texto hermoso, un ensayo sobre Rilke, y entonces se publica, o sea, pasando por encima de otros que ya estaban puestos ahí, y resulta que la obra resultó ser un plagio de un libro, de un ensayo que había publicado una escritora mexicana en un libro, en una compilación española, ¿no? Yeah. Que se hizo a través de la Universidad Complutense. Y resulta que precisamente la autora del texto original era Esther Sellison, ¿no? Una mujer con mucho conocimiento de la poesía y de toda una serie de cuestiones, y ahí estaba su texto sin cambiarle comas y sin nada, ¿no? Yeah. Entonces, cuando pasó eso, uno de los asesores de la revista era Carlos Fuentes, y entonces me tocó ir a avisarle que precisamente el texto más importante de la revista había sido un plagio, ¿no? Y entonces él nos explicaba eso que tú estabas hablando, pero con todo un acervo. Decía él, pues es que es difícil en Latinoamérica encontrar textos originales, ¿no? Dice, y el otro problema más grave es que los hay, pero se dejan a un lado, Sí. porque o se tiene la idea de que son raros, ¿no? Y que como no se parece a nada y a nada, ni se conoce la inspiración del autor, se pasan de largo, y son no solamente cosas muy buenas, ¿no? Sino que son verdaderas creaciones, ¿no? Creaciones literarias. Sobre todo precisamente pasa esto con escritores jóvenes, noveles que no tienen ni publicaciones y que surgen de otros lados. El plagio más famoso que tenemos es el de Teófilo Méndez, que le publican y precisamente el escritor portugués tan conocido, que es el autor de La Cueva, y se sabe precisamente que Teófilo Méndez había escrito esa obra porque había estado precisamente en un taller de otro escritor que era escritor de la SOGEM, y había escrito que había sido director de la revista Proceso, se me está yendo su nombre, pero era en el taller del maestro, y cada semana o cada 15 días los participantes en este taller presentaban sus textos, cómo iban y tal, y entonces había mucha gente que conocía el desarrollo de la novela de Teófilo, Yeah. y cómo iba en la obra y cómo iba a terminar, que hablaba mucho sobre las cosas actuales, ¿no? El uso del teléfono, y sobre todo en esa época que escribe, tener un teléfono celular y tener tiempo aire, pues era una cosa extraordinaria, ¿no? Porque se cobraba por tiempo. Entonces una llamadita te podía costar, no sé, 120, 100 o 200 pesos de aquella época, y entonces es como hablaba él de esas cosas, el uso de esas cosas, la gente que simulaba estar hablando por teléfono y no lo hacía. Pues yo escribí alguna vez algo así de gente en una taquería hablando de millones de pesos. Sí. Y diciendo que está en un restaurante de lujo cuando estaba al lado de ti comiendo tacos. Sí, así era la cosa, esta obra. Y entonces la plagian completita la obra, y aparece de ese modo. No es la concepción, es
es copiado totalmente, Sí, ¿no? claro. Porque la idea de decir sí. a alguien presuncioso que tiene un teléfono y está Sí, presumiendo puede venir de varias, ¿no? Pues, Sí, tanto fue así que, por ejemplo, precisamente al hacer la investigación de la denuncia, en lo que se llamaba la Procuraduría General de la República, en aquel tiempo la PGR, da e inicia una operación y da una, ¿cómo se llama? Emite una orden de presentación del escritor que estaba mucho con los zapatistas y venía muy seguido a México. Se me fue el nombre totalmente, pero lo recordaré y se lo decimos, ¿no? Y vamos a hacer un corte ahorita y tomamos aire y continuamos con este tema. ¿Cómo no? ¿Sale? Claro que sí. ¿Les decías que saludemos a quién? No, que saludemos al público que nos mira. A mí se me olvidó Ya estamos. mandarles un beso al público un abrazo. Y beso no creo. Claro, estaba leyendo en Matajari que cuando la fusilaron, le mandaba un beso a todos los que estaban, que le iban a fusilar, ¿no? Qué buena salida, ¿no? Sí, pues mandamos. Pues mira, yo te iba a hacer el comentario de que dices de estos que escribían sobre que tenía que estar fuera de un contexto político y demás. Pues eso se ve mucho, por ejemplo, en el cine norteamericano, que te ponen como es una historia que se da en cierto espacio, en la oficina, y no pasa nada, está dentro. Pero me gustaba mucho el cine italiano, que sin decirlo te ponen que está dentro, en el marco de cuando sucedió el fascismo, sin decir exactamente, o que los que están ahí son militantes comunistas, sin que estén presumiéndolo. Pero eso te ayuda a ubicarte el por qué la historia, el por qué hay miedo, por ejemplo, por qué hay cierta pasión social o demás, es porque estás viviendo un cierto momento, ¿no? Me gusta a mí porque eso te ubica, ¿no? En un contexto para escribir una historia. Claro, sí, siempre las fechas, el momento es muy importante, ¿no? Sí. Porque precisamente en todas las historias, pues necesariamente el cine, por ejemplo, se basa en una escritura, ¿no? Alguien tiene que hacer el guión y para apoyar a los actores
tiene que venir escrito, entonces ellos leen el libreto, después se hace el libreto, ¿no? Y después se hace el final, el contenido, ya con todo lo relacionado que tiene que ver con el arte en cine, ¿no? Aquí también, en la literatura, precisamente una de las cosas que tiene que ver el dictaminador es que el libro tenga un contexto. Pero hay cosas todavía mucho más complejas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pedro Reigadas habla de que las obras escritas no necesariamente es el texto, sino muchas veces lo importante es el contexto y todavía más fundamental es el cotexto, es decir, lo que podemos en una narración, en un escrito, tener en el trasfondo que debemos de leer entre líneas. Claro. Entonces ese es el cotexto, y el contexto es el momento histórico que tiene que ver, muy importante, con las fechas, las épocas, Sí. ¿no? Y entonces no necesariamente, por ejemplo, para una discusión familiar de una pareja, ¿no? Donde se están tirando con los platos y todo esto, alguien abre una ventana y pasa un camión del ejército nazi, ¿no? Entonces ya te da una idea Claro, te ayuda a decir que es dentro de esa época, que ¿no? está que el mundo, que había histeria general, ¿no? Y te ayuda un poco a entender. Por eso es que volaban los platos, ¿no? Entonces, sí, buena idea. Entonces se pedían perdón o no se pedían perdón ni nada, ¿no? Pero el final podía pero ser la incierto. gente entiende que se da en un ambiente tenso en general, ¿no? Claro, esas son las ideas, ¿no? De lo que llamamos el cotexto, ¿no? Que se presenta ahí, que es lo que lees entre líneas, ¿no? La época, ¿no? O simplemente un momento dentro de aquella época, ¿no? Y así las cosas. A veces incluso dentro del nazismo debía haber, no creo que haya sido muy frecuente, pero podía haber momentos felices. Pues sí, pues por algo se dio. algo podía parecer, ¿no? Y Sí. de ese lado, pero esa es más o menos la situación que da y que reflejan los libros. Esa es una parte de lo importante que mira el dictaminador, ¿no? Pues la homosexualidad, por ejemplo, me acordé de una película italiana Ajá. en donde el actor, que es ese actor tan conocido italiano, eh, que es homosexual y se esconde porque está el fascismo. Ajá. Esa historia ya no sería igual si se da en este momento, ¿no? Claro, claro. Por dar un ejemplo de que pierde sentido si se diera en este momento eso Sí. del miedo del tipo de que lo pesquen y de todo, ¿no? Que en muchos lugares como aquí pues sigue un poco también muy vigente. El prejuicio sigue, Sí, pero sí. ya Sí. el seguimiento no es lo mismo, que te sigan por eso como lo castigaba Pues el fascismo. yo no sería tan la optimista, pero autoridad me refiero, la autoridad, ya, Ajá. no una autoridad no te va a seguir ahora por eso. Que Claro. gente lo siga, sí, pero en aquel entonces era algo prohibido legalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces el miedo que le causa en esa película, que no me acuerdo se llama, ¿qué es eso? Está el fascismo y el tipo lo están buscando y se va a esconder con la vecina. Y ahí es en donde se ve tentado a dejar de serlo, ¿no? Es la historia. Claro. Sí, eso es, pues, si lo ubicas aquí en este momento, pues tendría que ser bajo otro, huir de un vecino muy Y otro. homofóbico o algo así, pero ya tendría que ser no el Estado, sino el vecino, ¿no? Por ejemplo, de cambio, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que tiene el reflejo y la enorme diversidad que tiene hoy la literatura, ¿no? Sí, Que refleja y que ahora sí que la gente que es lectora, ¿no? Los grandes lectores, pues precisamente en ellos, en esa gran diversidad, basan su apego a las lecturas, ¿no? Que se hacen enormes lectores y tal,
porque definitivamente es una cosa fija que precisamente los libros te van presentando. Y es en el transcurso, independientemente de lo que leas, ¿no? Que te pueden gustar las obras de carácter policíaco y tal, en esa gran diversidad, ahí por supuesto vas a tener un aprendizaje, ¿no? Necesariamente de las diversas ópticas que tienen los fenómenos sociales, claro, de las modas. Por eso es que la gente lectora pues va llenando bibliotecas en sus casas, ¿no? Porque es una sola cosa y entramos a casas donde 5 paredes están llenas de libros en la casa. Y notas que no leen porque no se han movido en 5 años. Sí. Necesariamente algo leen, aunque sea el título del libro. Y entonces el lomo del libro. Sí, entonces lo tienen ordenado necesariamente por temas, ¿no? O incluso por años, ¿no? Todos los que se escribían las novelas que fueron importantes. Hoy incluso creo que leer a Agatha Christie sería un poquito aburrido, porque toda su obra, si se ve, siempre el final inesperado es muy común, ¿no? Llamando a un grupo de los sospechosos, y ahí delatan cuál de los sospechosos es. Siempre te termina así Agatha Christie. Sí. Y tienes razón también, siempre se ubica en un momento. Sí, y en un contexto siempre... De prejuicios y de cosas así. En un mundo de burguesía, ¿no? Entonces, pues es así. En su tiempo eso fue una escritora pues de éxito, ¿no? Que hoy se llaman bestsellers, ¿no? Que es de un sello lo mejor. Eso quiere decir el bestseller. Como El sentimiento que nos une, más o menos. Por ejemplo, que va a editar Castellanos Editores, ¿no? Aprovechamos para hacer la publicidad. Que vamos a sacar El sentimiento que nos une, ya con la diferencia de que está hecho con, pues, ¿qué viene siendo? Una técnica diferente que es para guión de cine, ¿no? Para guión de cine, y que igual, de todos modos, pasó por las garras de un dictaminador, ¿no? Y entonces... Por la crítica áspera del dictaminador. Sí, porque se edita en conjunto la Orquesta Filosófica y Castellanos Editores. Entonces, pues por el lado de la Orquesta Filosófica fueron muy benévolos, ¿no? Y entonces se presenta esta segunda edición, corregida, ¿no? Definitivamente. Y no aumentada. Y no aumentada y presentada en otra forma, ¿no? Que también es una forma literaria, ¿no? Y que está muy próximo a salir esa segunda Ya edición. Tenemos mucho aquí presumiéndolo, así que qué bueno que hay un testigo. Pero para que vean que sí hay una buena relación, ahí está Antojos Literarios, que tú fuiste el que nos lo editó. Lo editamos hace algunos años. Ya llovió. Antes de la pandemia. Y con forma de revista, que se me hace como muy original también, ¿no? ¿Verdad? Buscando cuentos. Sí. O sea que si alguien quiere escribir contigo, pongamos que alguien que nos ve está interesado en escribir una novela, o bueno, un cuento solo. ¿Tiene que buscar a editorial o te busca a ti? ¿O cuál es el proceso? Primero tiene que llevar algo escrito, me imagino, ¿no? Y ya convencer a la editorial, y luego tú le haces la revisión y ya trabajar conjuntamente la corrección de estilo. Me parece importante decirlo porque hay quienes quieren eludir la corrección de estilo, y eso sí, experiencia que tengo como escritor, llega un momento en que quien escribe ya no ve sus errores. Y entonces sí es bueno que te acompañe otro, ¿no? Pasa, pero también hay el otro que comentabas al principio. Hay quienes se acercan, no sé si con algo de temor a decirlo, pero quienes llegan sin nada escrito. Ah, sí. Sí. ¿Quieren contar la idea o cómo es? Sí, entonces es muy frecuente eso. Pasa eso y no tienen nada, o apenas tienen, si acaso, la idea para escribir,
pero de todos modos hacen un contacto con la editorial, ¿no? Ah, ya. Es increíble eso. Y hay quienes ya hasta han hecho publicidad entre sus amigos que tienen un libro escrito y que están en la fase ya con la editorial, ¿no? Entonces es ese asunto, ¿no? Y el otro es también ver exactamente cómo es que lo tienen escrito, ¿no? Con qué fase. Y entonces, bueno, se llega y precisamente ahí no se pasa a un dictamen. ¿Qué te digo? Por ejemplo, más o menos por año te llegan unos de 5 a 7 de estos, ¿no? Ah, O sea, sí. no es muy así esporádico que pasa esto, ¿no? Y entonces llegan los que dan aviso y se adelantan mucho, que ya tienen el contacto con la editorial y todo esto, y quieren saber si la editorial los puede promocionar, ¿no? Ya. Y te preguntas, bueno, ¿y qué voy a promocionar, no? Si no, Sí, no ha llegado nada. si no ha llegado nada ni a la cabeza del autor, ¿no? Ya. Entonces, es muy raro eso, pero sí, así es, ¿no? O sea, y hay gente que sí seriamente tiene algo ya planteado, y eso se vuelve también muy difícil, ¿no? Porque no quieren que les muevas nada, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero oye, pues a esto hay que revisarlo, sobre todo porque es tu primer libro, ¿no? Sí. Y es muy importante con lo que se sale, ya en ocasión de estos libros que habíamos visto contigo en esta última ocasión, habíamos visto que la gente también, los lectores, es muy frecuente que busquen a un autor y lo sigan, y lo siguen leyendo. Y cuando aparece algo nuevo de ese autor, van, lo compran, aunque no lo lean inmediatamente. Pues la buena fama del autor, ¿no? Sí, sí, precisamente por la forma de escritura del Que autor. les gusta. Y muchas veces no necesariamente deben ser autores conocidos o muy vendidos, ¿no? Sino que, publicó esto López O recuerda y ser ahora el lo autor de compro. tal obra, ¿no? Sí, sí, que pasaba, por ejemplo, con un autor japonés que se llama Haruki Murakami, porque además tenías el problema que comprabas un libro de 1500 páginas y resulta que a los 3 minutos te avisaban de que ya había salido otro, ¿no? No, hombre. Y a los siguientes minutos otra vez otro, y en lo que termina el día no alcanzo a leer a Haruki Murakami, unos librotes impresionantes. Qué envidia, hombre. Sí, pero con unas temáticas también muy importantes, ¿no? De cosas que parecían muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de ellos que es así como el desarrollo que va creando una novela de una persona que corre y que no es un profesionista corriendo, es decir, no es profesional corriendo, no corre maratones, ni ha sido ganador de ellos, ni nada, sino que diario corre y se entrena, ¿no? A través de la carrera de lo que se llama el fondo, ¿no? Y entonces, pues así parece una historia de este mundo, ¿no? Y además, interesante Haruki Murakami, porque él además se desprende de su mundo japonés, ¿no? Ya. Y todas sus obras las escribe en inglés, curiosamente, y se publican primero en Inglaterra y después en otros cosas, pero ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Aquí en México llega bueno, la piratería siempre se adelanta un poquito, ¿no? Pero sí llega casi al 1.000.000 de ediciones de sus libros, ¿no? Yo admiro a la gente que tiene lo que yo no tengo, pues, para decirlo así. Ajá. Quienes estamos en medios de comunicación siempre estamos peleando con el tiempo, ¿no? Y entonces la gente que yo cuando veo un libro así grueso me da flojera leerlo de entrada. Pero también es porque yo no tengo esa capacidad para escribir un libro así de grueso. Y entonces envidio un tanto a Humberto Eco,
que tiene unos libros así enormes y no hay una frase que yo sienta desperdiciada, ¿no? Todo está, tiene un porqué, que Claro. me parece que eso es importante cuando escribes, tener cuidado de que lo que escribas no sea para distraer mientras llegas a lo importante, sino que todo sea importante, que todo tenga una justificación para estar en la página, ¿no? A mí me encanta eso de Humberto Eco, no sobran palabras. Claro. Y es capaz de describir cómo cruzar la calle o cómo un platillo, por ejemplo, eso lo tiene, a lo que huele el platillo y cómo se cocinó y de dónde salió. Entonces, te da dando una información de tal manera que cuando ya llega ese platillo al paladar del protagonista, ya no entiendes a qué sabe más o menos, ¿no? Esa habilidad la envidio de cierta gente. Sí, que tienen, como Haruki Murakami, que tiene la facilidad de eso, ¿no? De expresar, ¿Qué vio? Pues lo que me que estás es lo contando, que, ¿no? claro, de expresar en un lenguaje, además, porque el inglés lo da, entre ellos también, en un lenguaje, podemos decir, abundante, ¿no? Eh, por qué leemos y por qué se nos hace raro leer, por ejemplo, a Miguel de Cervantes? Pues eso te iba a decir, que él escribe no sé cuántas palabras utiliza en el Quijote, que Sí, creo que todavía no hay un autor que haya utilizado tantas palabras, ¿no? sí, él utiliza más o menos la cuenta que se lleva entre ese y otros libros, más o menos unas 60.000 palabras. Fíjate. Entonces hay expresiones continuas, nunca repetidas, ¿no? Y eso también tiene que ver, ¿no? con la forma de escrituras, ¿no? Pues Que con el hablan, acervo que tienes. sí, sí, y que por ejemplo uno de ellos, el inglés Irving Wallace, ¿no? Cuando cuenta, por ejemplo, en uno de sus libros la historia de Phineas T. Barnum, que es el inventor del circo, ¿no? Es igual, es un libro como de 1000 páginas en letra pequeña, ¿no? Y entonces te va dando esa riqueza, ¿no? Que tiene el lenguaje y las diversas expresiones. Hay gente igual, ¿no? En el periodismo, en el diario El País y en la revista del País hay muchos escritores ahí que precisamente tienen esa riqueza del lenguaje. Entonces parece que esto nunca es repetido, ¿no? Siempre expresan algo nuevo, ¿no? Y aparte que ellos mismos al tener una riqueza del lenguaje, ellos mismos pueden introyectar, pueden explicarse las cosas de muchísimas maneras, ¿no? Porque precisamente la idea de ese lenguaje, cuando no te quedas en 2 o 3 palabras, ¿no? Entonces tienes la posibilidad hasta de los insultos, ¿no? Sí. No te quedas nada más en el chinguen a su madre, ¿no? Sino Pues es que que los insultos significan grados, ¿no? Yo me acuerdo que se reunían unos amigos que eran amigos más bien del papá de un amigo, que eran españoles, refugiados, y siempre estaban diciendo, no, es que el pendejo de no sé qué, y volteaba y nos veían, y estábamos recién de secundaria, ¿no? Y dice una vez uno, perdón niños, pude haber dicho tontos, pero no era la palabra adecuada, ¿no? Es que te das estoy, cuenta, claro, un insulto significa un grado, ¿no? Significan grados de ser tonto, de maldad o de cosas así. claro, sí, Se sí, recurre al insulto, ¿no? Para decirlo. sí, así era, ¿no? Y también Irving Wallace, a través de esas historias, llegó y daba un gran conocimiento, sus libros eran impresionantes y siempre reflejaban esa capacidad, por eso tenía muchísimos lectores, ¿no? Entonces, eso es lo que te da el conocimiento y la riqueza, ¿no? Aunque igual es admirable quien en tan poquitas páginas te puede dar toda una historia, resolución y todo, ¿no? Todo lo que Claro cumple que la literatura, un problema, una solución y
lo que... Sí, hablamos el por prólogo, ejemplo, ¿no? claro, hablamos así con ellos, hablamos de un Armando Ramírez, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Que tiene todo ese lenguaje acotado de Tepito, ¿no? Y en ellos pues te escribe novelas, por ejemplo, Los 800.000 días del barrio de Tepito, que a través de ese lenguaje tan peculiar te va contando la historia del barrio de Tepito y las miles de historias, y ese también es un Un arte, ladrillo, ¿no? sí, sí, muy grande, pero que se hace sumamente ameno sus libros, ¿no? Igual los albañiles y otras historias, ¿no? Que escribió él, y siendo igual, ¿no? Que nadie ha publicado o se le ha publicado tantas veces sus libros, ¿no? Que por ejemplo Los 800.000 días llegó a más de 1 millón de reproducciones el libro, ¿no? Y nunca fue considerado bestseller, por ejemplo, ¿no? Ni se decía eso, porque esa cosa del bestseller es como otra cosa, ¿no? Es como otro espacio donde entran los libros que son de sellos, por ejemplo, que no tiene, por ejemplo, incluso aquí en México, las historias de Harry Potter, ¿no? Que tienen una gran cantidad de ventas, incluso aquí en México, y también, y es uno de los libros precisamente donde Para ser bestseller, ¿qué requisitos debe cumplir más o menos? más o menos es algo que son libros, historias que representan más bien a una sociedad determinada, ¿no? Y que, como decíamos al principio, son ubicables dentro de una zona, y muchos de ellos se producen en serie, los libros, como el caso de Harry Potter, donde los 9 libros que llevan tienen unas ventas fabulosas, ¿no? Millones, ¿no? 4 o 5 millones por cada tomo, ¿no? Y entonces a eso que se denomina que es lo mejor, mejor de un sello, Y un ¿no? tema, ¿no? Un tema constante. Una temática, sí, exactamente, va como representando y se le da esa, digamos, esa gracia de ser un bestseller, que no se sabe si tiene que ver con la cantidad de libros, porque hay otros que no han tenido esa cantidad de libros, y van, que es el mismo caso, por ejemplo, de por qué se le da el premio Nobel a un libro y a otros no, otros que, otros que han reclamado, por ejemplo, necesariamente ser premios Nobel. Carlos Fuentes, ¿no? Nunca le dieron el Nobel. No se le dio el Nobel, pobre, y murió esperando, pero resulta que en el caso de Fuentes, que son novelas, su lenguaje no necesariamente representa una cultura. A mí me gusta, de hecho me gustaba más que Paz. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de Paz, sus libros sí son representativos de una cultura, ¿no? Incluso, obviamente, su poema Piedra de Sol, por ejemplo, lo lee uno, lo va uno leyendo a través de cada estrofa y todo esto, y uno sabe que eso es México. Sí, ¿No? era. Y no hay ninguna confusión, ¿no? No. No Pero El produce, espejo enterrado de Carlos Fuentes te habla de dónde surgimos, sin el prejuicio que se suele tener tanto de un bando como de otros, de hablar de la colonia, ¿no? Se atreve, y lo digo en esa palabra por todo lo que salta en contra, cuando Carlos Fuentes dice es que México se cocinó en la colonia. Lo que somos, esos 300 años son los que lo hicieron, ¿no? sí, Y otros pues no se atreven a decir eso. ¿Cómo? Es como halagar a los españoles, no sé qué. Pero es una realidad, tal sí, vez sí, triste, pero es hecho, que bajo eso fue como nos formamos, ¿no? Sí, claro. sí. Sí, bueno. Pero, claro, habría que revisar la idea completa de Fuentes, ¿no?
si realmente llega a tener esa parte o necesariamente tiene que haber la visión desde México, ¿no? Porque tú dices, y bueno, pues, pero es una cosa, sí, pero precisamente somos prejuiciados en México. Sí, 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 Y sí, si pues, rompes con esos prejuicios sí, sí, y no sé sí, qué, y lo ves desde otro lado, sí. pues ya no es México, ¿no? El que Sí, está pues se te va a presentando, decir bueno o malo, yo estoy diciendo una verdad, ¿no? Ya claro, si la verdad es buena o es mala, es otros criterios los que se aplican, ¿no? claro, y Sí, además no alcanzó él, o sea, no le alcanzó la vida para verlo, porque sí había tenido 2 o 3 propuestas al Nobel, ¿no? ya. Pues es igual, voy a hablar, aprovecho de don Olof Palme, que nunca ganó el Premio Nobel de la Paz. Ajá, Creo que no hubo una persona que luchara más por la paz que Olof Palme. que Olof Palme. Este, y aún cuando dijeron, pues cuando lo mataron, merece el Premio Nobel de la Paz. No, porque el Premio Nobel de la Paz se le da a los vivos. Yo diría que a los que se pasan de vivos se los dieron a Kissinger, que mira, Era, auspició el golpe de Estado en Chile, ahora que estamos cerca de los 50 años que se cumplen, que estuvo en la guerra de Vietnam a favor hasta que le tocó pacificarla, pero ya fue al final, etcétera. Como eso, Obama, que prácticamente le dio el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho nada, más por la malo que paz. bueno. Sí, más bien inició como 9 o un poco más de De intervenciones intervenciones militares militares y le dan el Premio Nobel de la en menos de 4 años, Siem- ¿no? Una barbaridad. Siempre hay mucha Sí, sí, injusticia en estos premios. que son de los belicosos, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. sí, ahí hay como otras consideraciones, parece, ¿no? ¿Sabes? Es un misterio qué criterios tiene. Pero esas señas que me hace Carla, tan feas, eso quiere decir que ya nos vamos. Ok. Ya nos vamos yendo. Nomás quiero decir para rápido que agradecemos a nuestro contador que nos hace para que anunciemos Su despacho. su despacho. Queremos decir que pues qué mayor confianza puede haber al hablar sobre el contador, que él es nuestro contador y siempre nos resuelve los problemas. Es una persona que tiene su despacho lleno de diplomas porque siempre está actualizándose Claro, sobre el como debe de ser tema un fiscal, ¿no? profesional. Sí, cómo hacerle y buscando la manera de solucionarlo. Y por eso lo recomendamos. Y porque es... por eso también existe todavía la orquesta filosófica, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí es al Porque, revés, no le decimos, a ver, ¿cómo evitas que paguemos impuestos porque nos quedemos con algo? Aquí más bien, ¿cómo justificas nuestra pobreza? y pues gracias. Y desde luego, pues los invitamos al cine Tonalá, donde vi una película que se llama Rama Seca. Me puedo equivocar, creo, pero salí poco antes de que mencionaran sobre conflictos que hay en Brasil, una buena historia de esos espacios, ¿cómo les llaman en Brasil esos espacios donde está la pobreza tan concentrada, que son como las colonias, las favelas, ándale, que de tienen dos su mujeres que propio salieron de la cárcel y contando sus historias. Está bien hecha, a juicio mío se pasa de larga. Hay quienes dicen que está bien que sea larga, yo digo que el arte es el control del espacio, del tiempo. Pero y ahí no controlaron bien el tiempo, pero la película está bien hecha, con los buenos diálogos, sus acciones de terror, no de terror, cuando balaceras y ese tipo de cosas que suceden, de que ya te va a apresar la policía, etcétera, de emoción, digamos. Todo eso está en el cine Tonalá, que ya les dije, está en Tonalá 261, en la colonia Roma, en donde tenemos proyectado hacer actividades conjuntas, pero no nos ponemos muy de acuerdo, no porque tengamos diferencias, sino porque no tenemos espacios en donde nos juntemos, de coincidir, pero sí los invitamos al cine Tonalá. No sé si me da tiempo de una cancioncita o ya no. ¿Sí? Bueno, sí, por favor. Y una cancioncita y nos despedimos. Bueno, pero te despides después de la cancioncita. Bueno.
Podría ser que mi imagen surja en tus adentros, que la vida se haga de terciopelo, que sea un viaje del que no quieras volver, que este romance tenga pasión y fuego. Podría ser que poco a poco ya te esté envolviendo, que la vida sea tejer y cantar, que tu sonrisa pueda reaparecer y que mi vida corre entre tu tiempo. Podría ser la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Pues gracias, ahora sí nos despedimos. ¿Algo que decir? ¿Alguna pregunta que no llegó de lo que quisieras hablar? Algo? Ya en un poquito rato nos queda. No, estamos bien así. También. Creo que más o menos redondeamos los temas. Más ¿no? o menos estamos. Nos quedó motivo para volver a estar. Claro. ¿No? Espero, ¿no? Claro. Y presentar el gracias. libro nuevo cuando lo tengas. Claro que sí, será muy prontito. Entonces nos bueno. veremos aquí antes de 10 días. Por lo pronto, nuestras tazas, que ya hemos algunas veces presentado acá, y el libro, los pocos que quedan de estos, que todavía es este libro, están a la venta en el mismo Cine Tonalá, tienen una librería chiquita, ahí pueden ver este libro, y en el museo, ese hermoso museo que es el Museo de la Acuarela, ahí están nuestras tazas y algunos libros de acá, y pues vale la pena, independientemente de que compren nuestras tazas y nuestros libros, vale la pena visitar el Museo de la Acuarela, está muy bonito. Y muchas gracias. Taba Networks presentó